El patio de los círculos por Jaime Omar 2011. Capítulo 6. Diario de Lázaro. Sábado 15 de enero. Ayer vino a verme la directora a la sala de profesores. Me comentó que el padre Azofra padece cada día más achaques de salud. Son indisposiciones pasajeras. Pero, ¿qué le impide dar clase la mayoría de las veces? Añadió algo apurada que la situación no resultaba nada fácil para ella, porque el hombre no quiere renunciar a la enseñanza, a pesar de su avanzada edad, y como es toda una institución en Santa Marta, no se atreve a forzar las cosas. Me pregunto si no me importaba permanecer disponible en el colegio alguna que otra mañana con el objetivo de sustituir al capellán siempre que fuese necesario. Evidentemente, se daba cuenta del sacrificio que me pedía. Por ello me prometió un pequeño aumento de salario, nada desdeñable en mis actuales circunstancias. Después de pensármelo en silencio unos segundos, acepté sonriendo, no tanto por amabilidad, cuanto por el asombroso que me produjo la astucia de la directora, que sabía de antemano que apostaba a caballo ganador. ¿Cómo iba a negarme? Pero, ¿qué voy a hacer con tantas horas encerrado en el colegio? Ya se me ocurrirá algo. Quizá podría empezar a escribir la preciosa novela que tengo en la cabeza. Las chicas presentaron un trabajo impresionante. Tengo que preguntarle a la directora si puedo poner matrícula de honor en una asignatura optativa. Vaya forma de comparar diferentes lenguajes expresivos en torno a personajes tan universales como Romeo y Julieta. Y al final, la interpretación de Sofía fue desgarradora, sobrecogedora. ¡Qué talento! ¡Qué manera de cantar! ¿Qué? Me estoy engañando. Hay algo que me preocupa y ni siquiera me atrevo a ponerlo por escrito en mi diario. Esto no puede estar sucediéndome a mí. Después de tantos años es imposible. A estas alturas de mi vida, no puedo estar enamorado. Debo renunciar irrevocablemente a este sentimiento, luchar contra él con toda la fuerza de mi pobre voluntad, reprimirlo con toda la energía moral posible. Debo emprender una batalla sin cuartel contra mí mismo, contra la inclinación irrefrenable que se ha adueñado de mi vulnerable corazón hacia una criatura maravillosa. Pero es mi alumna. Ni siquiera conozco la edad que tiene. A lo mejor no ha alcanzado aún la mayoría. Segundo de bachillerato. No tengo derecho a amarla. No debo, ni puedo, ni quiero. ¿Ni quiero? Siempre he sido un hombre responsable y respetuoso y serio. Siempre no permitiré que una enfermedad incurable o un acceso de locura arruine mi vida, ni de la otra persona. Sofía, Sofía, Sofía. Capítulo 7. La madrugada del domingo es el momento más silencioso de toda la semana, sobre todo en Zombieda, cuando la aurora despunta entre dos luces, tan solo quiebra la calma de los bosques del incipiente gorjeo de los mirlos y el imperceptible susurro de la brisa entre las ramas delgadas de los pinos. Aquel domingo de mediados de enero, no obstante, una muchacha intranquila daba vueltas y vueltas en la cama, llevaba toda la noche sin dormir, presa de un indeterminado temor opresivo que sacudía su inquieto corazón. Había llegado incluso a sofocarse varias veces, perdiendo por momentos el ritmo habitual de la respiración. Las 6:15 de la mañana, agotada por el insomnio y la congoja, tuvo un acceso irreprimible de apetito. Procurando no molestar a su madre, se levantó de la cama, se puso el chaquetón por encima del pijama, se calzó las zapatillas y subió a la cocina. Se calentó un buen tazón de leche, añadió cacao en polvo y abrió una bolsa de magdalenas. Sin pensar en lo que hacía, acabó con las 10 que llevaba en el paquete, mojándolas ligeramente en leche antes de llevárselas a la boca. Sorprendida por su voracidad, abrió la nevera, sacó un yogur griego y la compota de manzana, los mezcló en el mismo tazón, añadió nueces, espolvoreó canela y saboreó su postre favorito. Y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Qué le estaba sucediendo? Nunca antes se le había retrasado tanto el periodo. Llevaba toda la noche haciendo cálculos mentales. Había tenido la última regla a finales de noviembre, antes de la fiesta de Nico. 6 semanas después, todavía esperaba, precisamente ella, que siempre había sido tan regular, y que aquel mareo de la cena de Navidad, la falta de energía, la necesidad de sueño, las náuseas, los vómitos del otro día, pero también podía estar atravesando una mala racha. Ya se sabe, los nervios a veces juegan malas pasadas al cuerpo, incluso en la menstruación. La cabeza le iba a explotar. Al terminar su postre preferido se quedó pensativa largo rato. Mirando al vacío se moría de angustia. No se atrevía ni siquiera a considerar la posibilidad de no, ya no aguanto más. Bajó sigilosamente la habitación. Se puso las zapatillas de deporte y le murmuró a su padre al oído que había decidido ir a correr. Magdalena, todavía dormida, apenas
apenas reaccionó. Salió de casa de manera precipitada, despeinada, desalineada, con el miedo dibujado en la cara. Menos mal que su pijama podía pasar por ropa deportiva. Galvanizada por la angustia, recorrió corriendo la distancia que separaba Son Vida de Son Rampilla en menos de 20 minutos antes de penetrar en la farmacia de guardia. Trató de serenarse para no dar mala impresión. En el fondo se moría de vergüenza. Intentó explicarle la situación a la farmacéutica, una mujer encantadora de unos 30 años, pero solo salieron palabras entrecortadas e ilegibles. Cada vez estaba más nerviosa. Por suerte la mujer logró tranquilizarla con su suave sonrisa sosegada y su comprensiva mirada. Desapareció detrás del mostrador unos segundos después y volvió con una cajita entre las manos. Con mucha paciencia le explicó a Sofía cómo tenía que proceder en su casa. Con tal tranquilidad, la chica consiguió serenarse un poquito. Tan solo preguntó si la prueba resultaba fiable. La farmacéutica respondió afirmativamente. La prueba era fiable. De repente Sofía enrojeció. Se había olvidado de coger dinero. Estaba muy apurada. La joven mujer la tranquilizó de nuevo. No había ningún problema. Ya pasaría a pagar cuando pudiera. Sofía no tuvo fuerzas para regresar a casa corriendo, pero caminó a buen ritmo y media hora después se encontraba en el cuarto de baño más próximo de la entrada. Con mano temblorosa y corazón desbocado, se puso en contacto el test de embarazo con la orina. Aparecieron 2 rayitas bien nítidas, perfectamente marcadas. Positivo. Sintió entonces un inmenso vacío en las entrañas, exactamente igual que cuando un avión se produce una desigualdad de la densidad atmosférica, con el súbito descenso del aparato. Solo que a Sofía la desagradable sensación le duró varios minutos, tras los cuales cayó desvanecida sobre el pavimento de mármol. Capítulo 8. Cuando recobró el conocimiento, todo daba vueltas a su alrededor. Se llevó la mano a la cabeza. La caída le había abierto una pequeña brecha junto encima de la oreja derecha. Se arrastró a gatas hasta la pequeña bañera, abrió el grifo de agua fría y trató de limpiarse la herida. Suspiró de alivio al comprobar que el contacto con el líquido frío cortaba de inmediato la hemorragia. No era más que un corte sin importancia. Aprovechó para lavarse la cara durante el tiempo necesario para acabar con el mareo. Cerró el grifo, se secó con la toalla de mano, sin levantarse, gateó hasta la puerta del cuarto de baño, pero no salió de la pieza. Se quedó adentro, sentada con la espalda reclinada contra la puerta. Por su mente desfilaba ahora una multitud de recuerdos, impresiones, proyectos y suposiciones, reacciones, soluciones, hipótesis, pensamientos, temores y sentimientos. Entró de lleno a una zona de turbulencias interiores, muy difíciles de controlar. La sensación de pánico se adueñó de ella con tanta fuerza que a punto estuvo de desmayarse otra vez. Se llevó por instinto las manos al vientre. No podía creer que albergase a un ser vivo diferente a ella. Ya no era una sola persona, sino 2. Se incorporó con mucha dificultad. Puso orden en el baño para que nadie se percatase de nada. Aquel fue su primer movimiento instintivo, ocultar la realidad para proteger a la persona que llevaba dentro. La madre había nacido. Bajó las escaleras del sótano. Afortunadamente, Magdalena se estaba duchando. Entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. Admiraba muchísimo la personalidad de su madre. A base de esfuerzo y sacrificio había luchado siempre por el bien de su familia, pero tenía un carácter tan entero, un temperamento tan radical. Por muchas vueltas que le diese, Sofía no acabaría de determinar si convenía o no compartir con ella una circunstancia tan inesperada. Sacó la agenda escolar de su mochila y buscó la preciosa tarjeta con la desgarradora imagen de la Virgen de Setskova. Sonrió emocionada como cada vez que veía la inconfundible letra de su padre. Vos Narcís Sofía. ¡Feliz Navidad, Sofía, pequeña mía! ¿Cómo se encuentra la niña de mis ojos? Espero que te haya gustado la música de tu padre. ¿Sigues tocando la guitarra? ¡Qué ganas tengo de verte! Aquí hay 1 metro de nieve en todas las calles de la ciudad, y ya me he resbalado 2 o 3 veces. Me hubiese encantado verte reír. La abuela ha hecho tu bizcocho preferido, y me lo he comido casi todo yo, en representación tuya. Ya sabes lo mucho que te quiero, pero te lo digo otra vez, por si lo habías olvidado. Te quiero. Ay, estoy aprendiendo alguna frase en tu nuevo idioma. Espero que me acuerde. Hasta muy pronto, papá. Sofía apretó intensamente la tarjeta contra su pecho, inclinó la cabeza y empezó a sollozar de emoción hasta que no pudo más. Capítulo 9. Antes de llegar al colegio, Sofía dio un pequeño rodeo para pagar en la farmacia del
dinero que debía. Durante las 2 primeras horas de clase fue absolutamente incapaz de concentrarse. Por su mente desfilaban todas las impresiones de los últimos días. Con su carga de incontenible ansiedad, le daba vueltas y vueltas a su nuevo estado, preguntándose una y otra vez cuál sería la mejor manera de afrontar la situación, pero las respuestas se le escapaban, como la arena fina cuando se deslizaba entre los dedos. No se sentía preparada para contestar aquella interrogantes. Necesitaba consejo como agua de mayo. Por mucho que considerase la posibilidad de abrir su corazón a sus padres, no lograba reunir el valor necesario para anunciarles las noticias. Aquello supondría que ellos una sacudida de tal calibre. Constanza se merecía sin duda toda su confianza, pero era la hermana pequeña de Nico y adoraba a su hermano. En cuanto a la tutora, Alexia, pareció la mejor indicada para socorrer a un adolescente con problemas. ¿Por qué? Pero, ¿qué dirían en el colegio? ¿Y si la directora se enteraba? ¿Cómo reaccionaría? En el cambio de clase, la chica subió las escaleras con la secreta esperanza de encontrarse con la radiante sonrisa de su cariñoso profesor, pero se le cayó el alma a los pies. Cuando cruzó el umbral de la puerta se topó con el semblante frío y distante de un hombre completamente diferente. Capítulo 10. El mes de enero supuso una suerte de paréntesis de ensueño en medio del invierno. Transcurrieron sus días bajo la luminosa diafanada de los cielos azules y los mares en el alma. La luz reverberaba sobre las aguas, llenando la atmósfera de amables destellos, chispas saltarinas y encantadores reflejos. Febrero comenzó con la misma inseria de apacible simpatía, olvidando por un tiempo las adustas inclemencias. El miércoles 2 por la mañana, Lázaro esperó a que todos los alumnos se incorporasen de nuevo a sus respectivas aulas. Dio por terminada la vigilancia del patio, recogió sus pertenencias y salió por la entrada principal del colegio. A los pocos metros se llevó una grata sorpresa. Aparcando en el terreno de enfrente, reconoció enseguida el coche de Rubén, con su amigo esperándole al volante. Tras saludarlo efusivamente, se subió al vehículo y se sentó en el asiento del copiloto. Emprendieron la marcha sin más demora. Enfilaron la vía de cintura hacia el extremo opuesto de la ciudad hasta alcanzar la autopista Manacor. Cuando ya habían dejado atrás las últimas urbanizaciones, Rubén exclamó con su habitual optimismo: ¿Has visto qué día tan extraordinario? ¿No te parece perfecto? Para una pequeña excursión he preparado un picnic que te vas a reclamer los dedos. Venga, alegre esa cara, compañero. Llegados a Mancor, torcieron hacia el pueblo de Saint-Laurent por una carretera comarcal bordeada por una pared de piedra seca restaurada recientemente. Pero una vez de proseguir el camino hasta el pueblo, al cabo de pocos kilómetros se adentraron por una vía secundaria que atravesaba una zona incomparablemente hermosa. El coche avanzaba lentamente por un paraíso de suave relieve y praderas onduladas. A lo lejos, las aberturas de un monte pelado preservaban este microclima del azote helado del viento del norte. En su ladera meridional descansaban los acebuches de torneados y nudosos troncos en compañía de las pocas encinas que quedaban. Rubén aminoró la marcha y continuó en la misma dirección unos 200 metros más, y aparcó el coche a la entrada de un prado que se extendía frente a ellos, hasta perderse de vista. Lázaro se quedó sin aliento. Hileras de almendros en plenitud entrelazaban sus flores, blancas y rosadas en el aire, formando un exquisito bordado de hilo natural, cuyos frágiles pétalos caían hasta posarse suavemente sobre la melena despeinada de los cereales tiernos. La combinación de colores blancos, rosados y verdes alcanzaba tal grado de belleza que al tiempo mismo parecía detenerse o precipitarse, porque aquel paisaje no era sino el anuncio resplandeciente de la eclosión primaveral. Los dos amigos salieron del coche para estirar un poco las piernas. Lázaro no pudo resistir la tentación de caminar sobre la cabellera de cebada verde esmaltada de amarquitas silvestres rubias y blancas. Anduvo así, extasiado a la par que encimado durante varios minutos hasta que decidió sentarse a la sombra de un almendro en flor con la espalda reclinada sobre el trono. A los pocos minutos apareció su amigo cargando con una mochila y una bolsa. Ante el asombro de Lázaro,
Desplegó un mantel de tela sobre la hierba, sacó platos, cubiertos, vasos de cartón, escorchó una botella de vino y colocó una fiambrera en el centro de la mesa. Había preparado una ensalada de lentejas, aguacate, nueces y huevo duro. Brindaron con alegría y dieron por iniciada la sesión. Por suerte, Lázaro apenas había desayunado y venía con buen apetito. Le encantó la ensalada así como los sándwiches de salmón ahumado y mantequilla, preparados con tan esmero. Disfrutó con los raviolis de Brosat, medialunas de masa dulce rellenas de cremoso requesón, y agradeció el detalle del termo de café con leche, pues el vino se le había subido un poco a la cabeza. Y ahora, insinuó Rubén, al comprobar el buen humor de su amigo satisfecho tras una comida tan sabrosa, ¿me vas a decir lo que te pasa? Llevas un mes en estado anímico, que ya no te reconozco. Vale que no has sido nunca el tipo más indicado para echar unas risitas, pero últimamente te has pasado un poco de la raya. Lázaro se quedó helado, desvió la mirada incómodo y turbado, pero, tras el estupor inicial, consideró que su amigo bien se merecía una explicación. Había intentado llevar en la soledad el peso de sus emociones. Ahora tomaba conciencia de su cambio de actitud. No tenía derecho a hacerle pagar las consecuencias de su estado. Carraspeó y empezó a balbucir tímidamente con la mirada todavía perdida en el paisaje. Verás, amigo, no sé cómo empezar. Supongo que no he sido una compañía muy agradable últimamente. No tiene nada que ver contigo, al contrario. Si no fuera por ti, basta ya de rodeos, Lázaro, cortó amablemente Rubén. Puedes confiar en mí. Solo pretendo ayudarte. Has estado por un mal momento. No se trata exactamente de un mal momento. Hay un sentimiento nuevo, que late con vehemencia. Aquí, ya sabes, entre los dos pulmones. Sí, ya veo. Más bien tirando hacia el pulmón izquierdo. Encadenó Rubén para seguirle el juego. Luego puso la mano en el hombro de su amigo. Dime, ¿estás enamorado? Se produjo un largo silencio tras el cual el profesor clavó en su compañero una mirada que lo decía todo. Profundamente enamorado, se limitó a contestar. Hubo un nuevo silencio. Lázaro empezó a cortar nerviosamente margaritas por el tallo con su mano derecha. Rubén lo sorprendió entonces con unas palabras que manifestaban una intuición muy elevada. Me parece maravilloso, pero ¿eso es todo? Lázaro pareció tan apasumbrado que su expresión asustó a Rubén. Le temblaron un poco los hombros, suspiró penosamente antes de añadir una voz apenas perceptible. Es una alumna, no debo amarla, no puedo amarla. Rubén no añadió nada, porque sabía que su amigo necesitaba desahogarse después de tantos días de sufrimiento íntimo y secreto. De hecho, las palabras empezaron a brotarle a raudales. Hacía 20 años que no experimentaba una sensación tan fuerte. Todas las fibras de mi ser han sido transformadas. Mi pensamiento mismo ha sido arrebatado. Hace varias semanas que ya no controlo la situación. Nada en mi persona parece a salvo. Es una revolución absoluta. Se trata de una chica polaca de segundo de bachillerato. Ignoro casi todo de ella. Ni siquiera comprendo cómo ha podido sucederme. He decidido reprimir mis sentimientos para no causarle daño. Pero resulta una tortura insoportable. Cada vez que la veo, finjo indiferencia y es como si me arrancara el alma de lo mucho que duele. En la lejanía, detrás de los montes, la luz empezaba a declinar. El patio de los círculos. Por Jaime Omar, 2011. Capítulo 6. Angustia de muerte. Sofía llevaba varias madrugadas a solas con el insomnio. Sufría como nunca antes había sufrido. Sufría tanto que casi no le quedaban lágrimas. Sentía las garras del dolor apretadas contra su cuerpo y una lancinante opresión en el pecho que le arranchaba gemidos ahogados de tristeza. Cada punzada de dolor agudo le arrebataba un rayo de esperanza. Notaba cómo se hundía lentamente en el pozo sin fondo de la ansiedad. Una tras otra se derrumbaban todas sus ilusiones. Había soñado con enamorarse algún día de un chico cariñoso y atento, descubrir junto a él los secretos maravillosos de la amistad, recorrer en su compañía el camino de la vida. En aquella época se despertaba cada mañana pletórica de luz y de esperanza. Se fijaba
en cada chico que veía. Se sentía torpe y temblorosa en su presencia. Se reía tontamente con la mínima mirada. Se imaginaba todo tipo de aventuras. Luego llegaba a casa y se ponía a bailar como una loca, dando vueltas sobre sí misma hasta caer medida sobre la mesa. Cerraba los ojos y viajaba sin rumbo en busca de la persona soñada. Pero Nico había destrozado todo aquello. De manera brusca, injusta y arbitraria. Había cerrado para siempre la edad de la inocencia. Sofía volvió a sentir la punzada de dolor. Había soñado con estudiar una carrera de letras en la Universidad de Cracovia. Llevaba unos años de proyectos de futuro con su imaginación. Estudiaba con aplicaciones y asiduidad para que se cumpliesen todas sus expectativas. Se esforzaba tanto que había conseguido completar un expediente académico excelente a pesar de sus dificultades en ciencias. Nunca lo había admitido delante de sus padres, pero luchaba por no reproducir la vida que ellos habían conocido. Había sufrido demasiado viendo cómo la existencia se les escapaba en interminables jornadas de trabajo agotador. Tanto su padre como su madre habían entregado los mejores años de su vida a labores extenuantes e ingratas. En los edificios en construcción y en el cuidado de casas ajenas, ambos habían consumido sus nervios y sus días por ella. Se había forjado ilusiones acerca de sus años universitarios, se había imaginado asistiendo a las mayores conferencias, analizando las mejores novelas, descubriendo un tren de las ciudades más hermosas de la Europa Central, integrándose en un grupo de teatro, componiendo sus primeras canciones, escribiendo sus primeros poemas y más adelante, ¿por qué no?, dando sus primeras clases como profesora de literatura española en Cracovia. Y ahora todo se desvanecía de golpe y porrazo por culpa de un descerebrado. ¿Cómo iba a llevar a cabo tantos proyectos con el nacimiento de un bebé? ¿Cómo afrontar sola tanta responsabilidad? Capítulo 12. En el despacho vacío, la tutora escuchaba atentamente las palabras de su alumna. Se concretó en un tono de voz, las inflexiones que ondulaban el discurso, las matices que emprendía a atenuar la gravedad de las situaciones. Clavó en su pupila la perspicacia de sus ojos negros, examinando cuidadosamente cada gesto, cada variación en la expresión, cada detalle de su fisionomía, hasta que ya no le cupo la menor duda. La chica hablaba de ella misma. Su inteligencia penetrante trató por todos los métodos de aferrarse a algún aspecto particular que le permitiese remontarse a la causa del problema. Sus neuronas empezaron a asociar situaciones e interpretar palabras, recordar escenas de la vida escolar, analizar comportamientos, pero no encontraba nada, hasta que... No podía ser. Por un momento le volvió nítidamente la memoria de cruce de miradas entre la alumna y el profesor. Había percibido tanto amor en aquella mirada, sin poder evitarlo, la sospecha más indiciosa se colocó por las rendijas de su mente y sintió entonces una inmensa punzada de celos en el corazón. Alexia se enderezó en el cómodo asiento de su despacho. Avanzó el tronco, apoyó los brazos sobre la mesa y clavó sus frías pupilas en el inocente rostro de la joven polaca. Y sin dejar de seguirle el juego, para granjearse su confianza, le dirigió las siguientes palabras. Comprendo muy bien la pesadumbre de tu amiga Sofía, las cuales circunstancias la dejan en su posición extremadamente comprometida. Si además resulta que tenía la cabeza llena de proyectos de futuro, la situación se complica, porque de continuar con el proceso natural tendrá que renunciar irremediablemente a ellos. Pero dime, ¿ha considerado tu amiga la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo? Sofía palideció a ojos vistos. Se encogió en su silla, tardó varios segundos en reponerse. Le daba pánico someterse a una intervención tan arriesgada. Ya le molestaba que la tocasen como para dejar que manipulen su intimidad. Verá, repuso con voz ahogada. Resulta que mi amiga es cristiana y no cree que se haya planeado siquiera la posibilidad de abortar. Aunque a decir verdad, tampoco creo que conozca muy bien el tema. Alexia cazó las últimas palabras de vuelo. Vio en ellas la oportunidad perfecta para doblegar la voluntad indecisa de su alumna. El aborto, se apresuró a añadir, es libre y gratuito en España, hasta la semadura 14 de gestación y hasta los 22 en caso de riesgo de vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto. Sofía escuchaba este lenguaje jurídico con una mezcla de perplejidad y admiración, lo que dio a pie que su tutora precisara la cuestión. La nueva norma sustituye la anterior legislación vigente desde 1985 que despenalizaba el aborto en los supuestos de violación graves, malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
concluyó con la seguridad y el aplomo que la caracterizaban. Sofía se sentía cada vez más incómoda. Le resultaba tan violento el cariz que estaba tomando la conversación. Empezó a dar muestras de un cierto cansancio y a punto estuvo de desvanecerse, totalmente incapaz de replicar con la misma solidez a las explicaciones de su tutora. No acertó más que a balbucear tímidamente algunas obviedades. Supongo que tiene razón, avanzó casi tartamudeando. Pero el problema es que mi amiga todavía no ha cumplido los 18, lo cual no tiene importancia, prosiguió imperturbablemente la profesora de historia. La nueva legislación sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo. A Sofía empezaba a darle vueltas de la cabeza. No lograba comprender el ensañamiento de la tutora, su obstinación apasionada en presentar la opción del aborto. Bajó los hombros entre agotada y vencida. Así que hoy por hoy, sentenció Alexia con su precisión victoriosa, tu amiga lo tiene fácil. Si desea interrumpir el embarazo, abortar es gratis hasta las 14 semanas. Entre la seguridad social y no tiene necesidad de darle cuentas a nadie. Capítulo 18. Las últimas tardes de febrero se disfrazaron de gris despacible. El cielo encapotado amenazaba con derramar en cualquier momento una lluvia persistente, desagradable y fría. A tono con el tiempo, los transeúntes presentaban un rostro más ceñudo, aceleraban el paso, acuciados por el deseo de regresar a la casa lo más pronto posible. Las aceras se quedaban sin peatones, mientras la calzada se llenaba de coches intranquilos y malhumorados. Así las cosas, Tadeo y Constanza tuvieron que renunciar por unos días a sus paseos por el centro. Se conformaban con largas conversaciones telefónicas que solo interrumpían para terminar los deberes del día siguiente. Llegado el viernes, sin embargo, no aguantaron más y decidieron ir al cine a ver una película. Sofía daba vueltas y más vueltas en su cuarto, impaciente y ansiosa. Esperaba el momento en que su amiga cruzara el umbral de la casa para acudir a su romántica cita. Pero se estaba demorando, probablemente para acabar de maquillarse, totalmente inconsciente del sufrimiento que estaba provocando en su hermana. Incapaz de quedarse quieta, Sofía ya no aguantaba más. Por ello, cuando percibió los pasos de la escalera y el ruido de la puerta principal al cerrarse, se precipitó al piso de arriba como si fuese la vida en ello. Se metió en la habitación de Constanza, se sentó frente a la pantalla y encendió la máquina. Entró en su configuración personal y se conectó a la red. Apareció la imagen del buscador de siempre. Rápidamente tecleó la palabra aborto, pero le devolvieron a la mente las explicaciones de la tutora y la borró. Escribió ¿cómo era? Sí, interrupción voluntaria del embarazo. Surgieron al instante tantas páginas especializadas en el tema que escogió la primera en la lista. No le convenció, tampoco la siguiente ni la siguiente, hasta que se detuvo en una que parecía más científica y objetiva que las demás. Un aparato en concreto atrajo su atención. Imágenes de edad gestacional. Accionó la ratón clic. El efecto fue deslumbrante. Desde el primer día de implantación en la pared del útero hasta el nacimiento. Se sucedían fotografías tan extraordinarias. Sofía se quedó embelesada. A las 4 semanas, el embrión todavía parecía un animalito con cabeza grande. 3 semanas después ya se adivinaban las orejas y las extremidades. Al ser de la semana 10, semejaba un pequeño extraterrestre con cerebro en transparencia y venas translúcidas. Con 14 semanas daba la impresión de estar tocando un arpa invisible con sus deditos de hueso, apenas dibujados. A los 5 meses dormía, sonreía o se chupaba el pulgar, jugado en el interior de la placenta como su pequeño planeta particular. Sofía sonrió de emoción al contemplar al sietemiso, de comprensión concentrada y puños cerrados, como si quisiera boxear. Volvió a poner la sucesión de imágenes 3 o 4 veces más. Se quedó maravillada ante el milagro de la vida. Se llevó inconscientemente las manos en el vientre, mirando al vacío, soñadora y pensativa. Pero no había tiempo que perder. Pasó a otra sección de la página web. Técnicas o procedimientos de la interrupción voluntaria del embarazo. Se trataba de un espacio mucho más descriptivo con términos científicos y lenguaje especializado. Sofía trató de concentrarse al máximo para comprender mejor las explicaciones. Se llama aborto farmacológico. En la administración de distintas píldoras cuya función es detener el desarrollo del embarazo, provocar contracciones y expulsar el embrión de la cavidad uterina. Posibles efectos adversos: hemorragias prolongadas y severas, náuseas, vómitos y dolor pélvico. La joven polaca se estremeció en solo pensarlo. El método de la sucesión en su intervención con aspiración uterina. En el aborto por dilatación se utiliza una técnica parecida, pero en el interior del vientre materno, ya que el embrión es demasiado grande para ser extraído por aspiración. Al final, la enfermera debe juntar las piezas del feto para evitar a la madre una grave infección. Sofía tuvo que leer aquellas frases varias veces. No tenía la certeza de comprenderlas a la perfección, pero empezaba a ponerse un poco nerviosa.
pasó a la técnica siguiente. Utilizaba a partir de los 4 meses en el método de la inyección salina. El feto sufre quemaduras extensas y tarda más de 1 hora en morir. La chica no pudo creer lo que leía. No tenía conocimientos médicos, pero se formulaba miles de preguntas que se acumulaban en su interior indignado. ¿No hay manera de evitar el feto tanto sufrimiento? ¿No se le puede anestesiar? ¿Es necesario torturarlo de esa manera en pleno siglo XXI? Se le aceleró el pulso durante la lectura del método de la operación cesárea y a punto estuvo de desmayarse al descubrir el procedimiento utilizado en el aborto por nacimiento parcial. El cirujano atraviesa la nuca del feto con unas tijeras. Cuando Sofía comprendió que aquella salvajada se realizaba en los 3 últimos meses de la gestación, rompió a llorar. Apretó intensamente el ratón contra la mesa y sin darse cuenta abrió una sección de testimonios gráficos sobre interrupciones voluntarias de embarazo. Lo que pudo ver en los últimos minutos que siguieron se quedó grabado al rojo vivo en su conciencia. Fue uno de los momentos más duros de su vida. Pequeños miembros dispersos, diminutos cuerpos taturados por las quemaduras. Aspiradoras, tubos, tijeras, pinzas, cucharitas, filudos, cuchillos curvos. Sofía no pudo soportar por más tiempo la visión de aquellas imágenes. Acabó pasando de una a otra febrilmente, acompasado las pulsaciones de botón del ratón con el ritmo desenfrenado de su corazón. Clic, 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 clic. Cuando ya notaba que la cabeza le daba vueltas y que empezaba a marearse de verdad, cerró de inmediato todas las ventanas de los programas que había abierto. Apagó la máquina, salió de la habitación, bajó las escaleras tambaleándose hasta el cuarto de baño del sótano. Se arrodilló frente a la taza de water y se puso a vomitar. Permaneció media hora en la misma posición, entre sudores, arcadas y náuseas que le arrancaban gemidos de tristeza y dolor. Capítulo 15. Tampoco había que exagerar, solo se trataba de un fin de semana fuera. Hacía tiempo que los padres de Paula habían aceptado dejarles la casita unos días. Las 4 amigas de siempre, Alba, Constanza, Marina y Paula. El plan era genial, las 4 solas en la isla de Menorca. Ya tenían el billete de avión. Salían el jueves por la tarde y regresaban en el domingo por la noche. No cambian en sí de felicidad. No paraban de hablar entre ellas de las aventuras que vivirían en la casita, de las excursiones que harían, de las personas que conocerían. Pero Tadeo se lo había tomado muy a la tremenda. La mirada se le había ensombrecido nada más conocer la noticia. Constanza ya empezaba a familiarizarse con sus caras largas y con sus preguntas indiciosas. ¿Con quién vas? ¿Quién lo ha organizado? ¿Por qué no me habías comentado nada? ¿No te apetecía más bien hacer algo conmigo? ¿No significaba nada para ti que salgamos juntos? ¿Qué represento yo entonces? ¿El plan B? Y así sucesivamente hasta sacar totalmente las cosas de quicio. La chica acababa tan exasperada que ya no sabía muy bien qué pensar. A veces incluso le entraba la duda, aunque últimamente empezaba a darse cuenta de que aquello no resultaba muy normal. La víspera del viaje, sola en su habitación, le volvió a la memoria multitud de detalles a los que no habían concedido demasiada importancia. Ahora, no obstante, mientras terminaba de hacer la maleta para Memorca, se le aparecían como indicios preocupantes el extraño comportamiento de su novio. Como aquella vez que lo invitó a su casa, Constanza le enseñó el jardín, la piscina, las estancias interiores. El chico lo miró todo con una mueca de desprecio que no se le borró del rostro en toda la tarde. Momentos después, en la habitación, ella entró en su uterini para consultar los últimos comentarios. Tadeo se colocó justo detrás de ella. Quiso leerlos todos, la obligó a ignorar una petición de amistad. Insistió tanto que acabó por ceder. Ante el asombro de la chica, le pidió que abriese los mensajes privados. Ella se negó, pero al final no pudo resistir. Tardaría mucho tiempo en olvidar el ataque de celos posterior. Santi Lucena, ¿quién es? ¿De dónde lo conoces? ¿Por qué te envía mensajes privados? ¿Te das cuenta del daño que me haces escondiéndome tus relaciones? De nada había servido tratar de contestar serenamente. Cuando perdía el control, Tadeo se indignaba, se enfurecía, alzaba la voz para soltar todo tipo de ofensas, amenazas y palabras humillantes. Sus enfados se volvían agresivos con demasiada facilidad. Nunca le había puesto la mano encima, pero Constanza se había pasado miedo más de una vez, por no mencionar el día en que le había dejado encerrada en su casa. Aquello era sin duda lo más agobiante, la pérdida constante de libertad. Capítulo 15. A pesar de los esfuerzos que realizaba por superar la tristeza interior, Lázaro lo estaba pasando muy mal. Sin duda el lazo de amistad con Rubén se había estrechado mucho desde la excursión, pero su corazón no dejaba de sangrar cada vez que cruzaba la puerta del colegio. Lo último que deseaba en su vida era provocar tristeza en la niña de sus ojos, y sin embargo no podía evitar de comportarse como lo hacía.
Se había distanciado de ella, tratándola con cierta frialdad, incluso indiferencia, y cada vez se sentía como si la clavasen puñales afilados en el alma, sobre todo teniendo en cuenta que notaba algo muy extraño en la expresión de Sofía, con un dolor de secreto que la devorase por dentro. Anhelaba con toda su alma acudir a su ayuda, consolarla, escucharla, aliviar su pena, pero se reprimía. Llegó a acumular tanta tensión nerviosa que se despertaba a menudo por las noches. Sobresaltado y angustiado, tardaba horas en volver a conciliar el sueño. Luego arrastraba tanto cansancio durante el día que le costaba concentrarse en las clases. Curiosamente, la vigilancia del patio se convirtió en una válvula de escape extraordinaria. Los chicos de secundaria se colocaban para organizar partidos de fútbol entre las columnas. Lázaro, en vez de reprenderlos, jugaba con ellos, corriendo, chuteando, riendo y regateando ante el asombro de los profesores. En esta ocasión la directora contempló la escena desde su despacho y sonrió. Otras veces se sentaba con las chicas del bachillerato como para compensar su doloroso alejamiento de Sofía. Al principio parecieron extrañadas, pero pronto se dieron cuenta de que el profesor encajaba a la perfección en su mundo juvenil. Participaba encantado en las conversaciones joviales y desenfadadas de la adolescencia, comentaba divertido las anécdotas de la vida escolar, se reía de buena gana ante las ocurrencias de cada una. Cuando imitaban las escenas de sus actores cómicos preferidos como Charlie Chaplin o los hermanos Marx, ella se reía tanto que, por un momento, Lázaro alcanzaba la felicidad. En una de aquellas ocasiones se le ocurrió que podría ambientar su proyectado relato en un colegio parecido. No tenía ni idea de cómo se construye una trama, ni conocía el secreto para crear personajes que pareciesen de verdad, ni menos aún las técnicas narrativas necesarias para inventar una historia inolvidable, pero estaba lleno de entusiasmo, así que decidió inspirarse en la realidad y dejarse llevar por el instinto. Al final de recreo, cuando docentes y alumnos ocupaban ya sus respectivas aulas, se dirigió al aula de profesores vacía, encendió una de las computadoras, entró en su configuración personal y abrió un documento nuevo. Lleno de emoción, trató de concentrarse en un posible principio y le volvió a la memoria la preciosa imagen de la isla contemplada desde el avión, aquella mañana de su retorno. Casi 20 años después, no podía de ningún modo poner su verdadero nombre. Tenía que ser una aventura ficcionada. Reflexionó un momento y prosiguió. Casi 20 años después, Guillermo contempló con la misma emoción del dibujo de la sierra recortándose en la ventanilla del avión. El mar en calma y el cielo de la aurora señalaban el perfil austero de los montes. Volvió a leer las dos primeras frases. En voz alta le encantaron. Cerró los ojos y rememoró el paisaje bucólico que se descubría después. Irrumpía luego la llanura bordada de sembrados verdes y pardos, salpicados aquí y allá por bosques de pinares y molinos inactivos. El encanto de las casas señoriales permanecía intacto, como si el tiempo no pasara. Mallorca se le encogió el corazón. Verdaderamente estaba muy inspirado. Revivió el descenso progresivo del aparato del aterrizaje, pero de pronto se le volvió a encoger el corazón. En serio, en el reflejo de la pantalla. Allí, donde había conocido a una chica enamorada y temblorosa, se presentaba ahora una mujer en el mismo lugar. Alexia. Hola, Lázaro, repuso aquella con determinación. ¿Tienes un minuto? Claro, en principio no tengo clases, solo me quedé aquí de guardia por si el padre Azofra se pone enfermo. Lo sé, lo interrumpió ella con un tono cortante. Por eso he venido en este momento. Verás, quería comentarte algunas cuestiones importantes. Por el tono de voz, Lázaro comprendió que no iba a ser una conversación muy agradable. Se giró hacia ella como para darle la espalda y la invitó a sentarse. Pero ella permaneció de pie, firme y segura de sí misma. No tardó mucho en añadir. No conviene que un profesor se dedique a jugar fútbol con alumnos de secundaria, por muchas ganas que tengas de desahogarte. El hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar. Enarcó las cejas, sorprendido por una entrada en materia tan directa. Pero aquello no era nada, en comparación con lo que venía a continuación. Ni mucho menos que ande jugueteando tontamente con las alumnas de bachillerato, como si de un aprendiz colegial se tratase. Así lo dijo exactamente, como si de un aprendiz de colegial se tratase. Si mal no recordaba, cuando Alexia adoptaba aquel tono de voz elegante y ofensivo,
nuevo, no se detenía antes de haber descargado toda la rabia que llevaba por dentro. Por ello no le extrañó que prosiguiese enseguida, por no mencionar la forma inaudita de compartir la clase, la estúpida manía de dar un voto de confianza a los alumnos, la incapacidad innata de llevar al día las ausencias y los retrasos, la falta absoluta de exigencia en las calificaciones. Un profesor que se precie debe integrar en su mente y aplicar en su proceder un concepto esencial: la distancia. La distancia, repitió Lázaro mentalmente. Ya estaba tocado. Alexia pareció darse cuenta y renunció momentáneamente a las palabras humillantes. Por cierto, ¿qué hacías?, preguntó con voz conciliadora. En fin, no sé en realidad, estoy comenzando una novela, acabó por admitir el profesor. ¿Una novela?, repitió Alexia totalmente desconcertada. ¿Y qué título le has puesto? Buena pregunta, pensó Lázaro abrumado. No tenía ni la más remota idea de qué título darle a su relato. Se giró imperceptiblemente hacia la ventana y se quedó largo rato mirando a través del cristal. Como por milagro, le invadieron de repente miles de recuerdos relacionados con aquel espacio extraordinario. Entonces se volvió a girar con un resplandor sobrenatural en los ojos transformados. El patio de los círculos, afirmó convencido. La novela se llama El patio de los círculos. Alexia se estremeció. Por un momento perdió la compostura. Tuvo que cambiar el peso de una pierna a otra para disimular la emoción. No estaba preparada para retroceder tantos años en el tiempo. El primer beso, el primer amor, los primeros sueños. A punto estuvo de quitarse la máscara de seriedad, pero no se atrevió a tener de nuevo 17 años, así que volvió sobre sus pasos con la misma belleza helada de siempre. El patio de los círculos, por Jaime Omar, 2011. Capítulo 16. Diario de Lázaro. Ayer empecé mi primera novela. Al abrir el documento, experimenté una sensación desconocida hasta entonces. Ya no se trataba de redactar interesantes ensayos sobre tal o cual autor, como en los años de universidad, sino de intentar crear un mundo nuevo, un universo paralelo capaz de fascinar al lector. Tras escribir las primeras frases de un tirón, se abrieron ante mí tantas expectativas inexploradas que sentí algo parecido al vértigo intelectual. La narrativa se me pareció, de repente, como un campo apasionante de experimentación genial. De pronto desfilaron por mi mente personajes entrañables, situaciones inesperadas, escenas inolvidables, recuerdos imborrables. También comprendí que necesitaría muchísima paciencia para ordenar todos los elementos bajo una estructura coherente, de modo que la historia resultante cautivase a cualquiera que la leyese. Qué ganas tengo de idear una realidad conmovedora y apasionante. Ayer mismo me hubiese pasado horas escribiendo de no ser por... De todos modos, todavía tengo muchísimo que aprender y no me extrañaría nada que me quedase bloqueada en algún momento, pero no me importa, porque ya me han entregado el gusanillo. Me cuesta describir la emoción que sentí al ver de repente el reflejo de Alexia en la pantalla de la computadora. Me tuve que forzar para girarme y encarar mi silla hacia ella. No se quiso sentar. El paso de los años ha cincelado sus rasgos con la maestría de un artista excepcional. Su hermosura ha alcanzado una perfección difícil de igualar. Seguramente lo notó, porque se me cortó el aliento. Cuando la miré a los ojos, no pude resistir más que unos pocos segundos. Esos ojos negros que tenía grabados a sangre y fuego en las conciencias siguen estructurando la realidad con la misma penetrante belleza. ¿Por qué tuvo que dirigirme unas palabras tan desagradables? ¿Por qué se desempeña en tratar a los demás con semejante dureza? ¿Dónde está la chica que me embrazaba con ternura? ¿Qué escondes detrás de esa máscara de hielo, añorada Alexia? ¿A quién pretendes engañar? Me temo que a ti misma. Lo peor es que llevaba razón en mucho de lo que me dijo. Sin duda salta a la vista que soy un profesor totalmente inexperto. Ella tiene tanto oficio que me podría ayudar con sus consejos a perfeccionar día a día. Si adoptase un tono más natural y una expresión más comprensiva, me llevaría donde ella quisiera. La seguiría con los ojos cerrados, porque en el fondo nunca he dejado de ser un aprendiz de colegial, por mucho que me pese. Capítulo 17. El viernes 11 de marzo la directora convocó a todos los profesores de bachillerato para una reunión extraordinaria a las 5:30 de la tarde. La asistencia era absolutamente obligatoria. Bastantes contrariados, los más de 30 docentes requeridos se presentaron uno tras en otro a la recepción del colegio a la hora fijada. La secretaria les indicó el lugar elegido para que la inesperada asamblea allí se dirigiera refunfuñando. En el aula doblé el primer piso del tercer pabellón. Esperaba la directora y varios tutores, y sentados en sillas colocadas en la tarima junto a la mesa del profesor, tras las obligadas palabras de bienvenida y agradecimiento por acceder a personarse en el colegio en aquellas horas. La directora pasó a explicarles el motivo de la convocatoria. Su semblante serio no presagiaba nada bueno. Ante el asombro de las presentes, aseguró que tenía la certeza que una alumna de segundo de bachillerato estaba embarazada. La reacción generalizada no se hizo esperar. Las exclamaciones ahogadas sucedieron a los suspiros iniciales desembocados a fin de un caótico murmullo de voces
entreguzadas. La directora se vio obligada a levantar la voz para imponer silencio. Añadió solamente que, tratándose de una circunstancia de gravedad tan evidente, le había parecido imprescindible recabar las opiniones de cada uno para tomar luego las medidas pertinentes. Algunos de los presentes, que llevaban un buen rato discutiendo acaloradamente entre ellos, eligieron por fin una experimentada profesora de ciencias que hablase en nombre de todos. Ella se levantó, se aclaró la voz y se dirigió a sus compañeros de trabajo con seguridad y aplomo. En su opinión, había que atajar una situación tan ingeniosa como antes. Una actitud comprensiva por parte del colegio podría ser interpretada como la táctica de aceptación de un comportamiento escandaloso. Podría incluso sentar precedente y acabar con la reputación del centro. Adjuntó por fin que Santa Marta era un colegio cristiano, en el cual no cabía ni la frivolidad ni menos aún la inmoralidad. A su juicio no valían medias tintas a la hora de afrontar un problema de tanta entidad. En nombre de sus compañeros proponía la expulsión inmediata y definitiva de la alumna embarazada. La casi totalidad de profesores asintió a las palabras de su portavoz con gestos de aprobación y comentarios de apoyo. Hasta los tutores parecieron satisfechos con la dirección que estaba tomando el asunto. Los más jóvenes del claustro, sin embargo, miraban hacia otro lado o mantenían la cabeza baja, incapaces de expresar la indignación que bullía en su interior ultrajado. Entre ellos se encontraba Layera, la profesora de alemán recién salida de la facultad, Andreu, el de filosofía, y por supuesto Lázaro, que no comprendía cómo se podía aplicar una sanción tan desaprobatoria sin siquiera intentar ayudar a la pobre chica. De repente emergió una voz cascada y ronca de entre el murmullo generalizado. Todos se giraron hacia el fondo de la clase. Allí, en la esquina, sentado como si fuera un alumno más, se encontraba Pablo Azofra, con la mirada perdida más allá de la ventana. Tan solo ofrecía su perfil anguloso a la vista de los asistentes, a sus pequeñas gafas de montura metálica y su pronunciada calva. ¡Vergüenza! Todos se callaron. Debería darnos vergüenza. Llevo casi 50 años siendo sacerdote y estoy saturado de tanta hipocresía. Desde que tengo uso de la razón, no paro de oír a diestra y siniestra el mismo estribo reconfortante. Los cristianos defendemos la vida de verdad, desde el momento de la concepción hasta su fin natural. De verdad lo hacemos. Escúchenme bien, amigos. Cuando era joven, o sea, hace muchos años, una mujer soltera se quedaba embarazada, se la señalaba con el dedo hasta el último de sus días. Era considerada poco menos que una prostituta en aquella sociedad respetable, puritana y formal. Después de tanto tiempo en nuestros colegios cristianos, como decís, se dé el caso de una joven embarazada en segundo de bachillerato y la queréis expulsar inmediata y definitivamente. Perdóname, pero me resulta indignante y vergonzoso. Entonces, como ahora se la está incitando directamente a practicar el aborto, y si lo hacen, los tacharemos de criminales, o sea, de putas asesinas, en menos de 50 años. ¡Hipócritas! Se produjo un silencio muy incómodo. Nadie se atrevió a intervenir. Las palabras del sacerdote habían calado muy hondo en la conciencia de cada uno. Algunos empezaron a toser, otros a ordenar sus carteras, otros por fin a garabatear dibujos en los folios que les habían atribuido para la reunión. Todos mantenían la cabeza baja menos los más jóvenes, que miraban al padre Azofra con profunda admiración. Había manifestado su opinión con tanta coherencia. Detrás de aquella apariencia frágil y enfermiza se escondía un alma de fuego, como hubiese querido ellos también defender a una criatura indefensa ante el claustro del profesor al completo. ¡Qué valentía! Después de intercambiar impresiones en voz baja con varios tutores, la directora acabó por levantarse ante la mirada expectante de todos los presentes. Empezó por admitir que el capellán del colegio no andaba tan equivocado. Ciertamente una circunstancia tan delicada merecía una deliberación más prolongada. Por ello había decidido limitar la expulsión a un mes, tras el cual la alumna podría reincorporarse a las clases. La sanción adoptada pareció satisfacer al conjunto de profesores, si bien no todos se percataban del alcance de la misma. La chica se perdía de exámenes de la segunda evaluación, con la selectividad en perspectiva. Pedro Manzano, el profesor de latín y griego, volvió a casa tan enfurecido y enojado que se le contó todo a su hijo, compañero de clase de Sofía. Capítulo 18. El sábado por la mañana Sofía se despertó tarde y muy cansada. Al incorporarse precipitadamente de la cama, tuvo una pequeña lipotimia. Seguramente arrastraba desde hace varias semanas un estado anémico reciente, porque cualquier esfuerzo, por mínimo que resultase, le costaba demasiado. A veces sonreía para sí misma cuando se sentaba agotada después de subir las escaleras o tras realizar un corto trayecto de a pie, porque se imaginaba entonces cómo sería su vida con 80 años, aunque de momento tan solo contaba con 17. Se le antojó de pronto un enorme tazón de leche con cereales, plátano, cortano, nueces y miel. Se visitó a toda prisa, fue a preparárselo a la cocina. Imperceptible, su cuerpo empezaba a cambiar. La revolución hormonal producía sus primeros efectos. El nuevo ser consumía mucha energía y la chica necesitaba comer con mayor frecuencia. Tampoco
tampoco lo calculaba, se lo pedía al organismo cada 2 o 3 horas y ella se abandonaba al instinto. Ni siquiera le asustaba el temor a engordar. De repente la llamaron al móvil, tuvo que tragarse sin masticar los cereales que tenía en la boca. ¿Quién podía decir un sábado por la mañana? No reconocía el número que aparecía en la pantalla. ¡La directora! En pocas palabras, la puso a la corriente de la decisión tomada por el consejo y de la sanción correspondiente. Sofía dejó caer el móvil al suelo y se derrumbó. Capítulo 19. Lunes por la mañana estaba seguro. No se había equivocado. Cuando su padre le comentó indignado el contenido de la reunión, enseguida había pensado en ella. Por prudencia esperó 2 horas más para que la chica no se presentó. Manzano no se equivocaba. Desde que llegaba de Polonia, casi 4 años atrás, habían tenido a la misma clase. Se había enamorado de ella a las pocas semanas de conocerla, en secreto porque comprendió de inmediato que su amor no era correspondido, por lo menos no de aquella manera. A ella le encantaba aquel chico divertido y ocurrente que le hacía reír tanto, y le tomó un cariño inmenso, pero no de aquella manera. Esas cosas se notan. No se pueden explicar, pero se notan. Así que Sofía estaba embarazada, se estremeció. Ni siquiera se preguntó quién sería el afortunado chico que la había conquistado. No era de su incumbencia, pero sí lo era el deseo irreprensible de ayudar a su amiga. De hecho, ahora que lo recordaba, nunca la había visto tan afectada en 4 años. Cuando quieres a una persona, te fijas en ella de manera muy especial. Nada se te escapa de su estado de ánimo, de sus cambios de humor, de sus alegrías, de sus penas. Por ello, cuando su padre le había anunciado la increíble noticia, Luis Manzano había intuido inmediatamente la verdad. Volvió a contemplar el pupitre vacío cerca de la ventana y de golpe toda la sangre se le subió a la cabeza. Sintió la injusticia que era sometida a su amiga como si de su propia vida se tratase. También experimentó la ausencia. ¿Cómo iba a soportar un mes de clase sin la chica que más impresionante que había conocido? El último curso, además, todos sabían que Sofía quería estudiar en Polonia. No, aquello no podía quedarse así, de ninguna manera. Manzano no iba a asistir con los brazos cruzados a la expulsión de su amiga. Sería el último tributo que le rendiría antes de la despedida, su último y definitivo regalo de amor, algo que ella nunca olvidaría. No, Manzano no se iba a conformar con verla sufrir en silencio. La iba a armar, la iba a liar parada, como decía él. Sucedió entonces algo absolutamente extraordinario en la historia de Santa Marta. Durante el recreo del lunes, Manzano convocó a sus mejores amigos a la reunión clandestina en la parte más alejada del patio de los círculos. Justo detrás del tercer pabellón, los amigos de siempre, aquellos que se hacían llamar por el apellido, un poco alucinados, pero muy buena gente, rápidamente les puso al corriente de la situación en que se encontraba Sofía. Ellos se quedaron atónitos. A continuación, les expuso la estrategia que se le había ocurrido para combatir la injusticia. Nada de violencia, nada de vandalismos como Jesús, como Gadi. Hasta le había dado un nombre a su idea, Operación Tormenta de Kioto. Kyoto Storm. Ellos pronunciaban Kyoto Storm a la inglesa. Manzano terminó las explicaciones con un nudo en la garganta. No solo se trata de ayudar a Sofía, también existe una razón personal. Acabó por admitir algo turbado. Ellas se miraron unos a otros, aunque lo habían comprendido desde el principio. No había vuelta a la hoja. Un amigo es un amigo. Puedes contar con nosotros hasta las últimas consecuencias, se adelantó Jiménez con la mirada clavada en su compañero. Empieza el bombardeo, sentenciaron Torres y Nadal al unísono, provocando una carcajada general que les devolvió a los 4 la magia incomparable de la amistad verdadera. El lunes por la tarde se reunieron en casa de Torres, que tenía 3 computadoras porque sus padres trabajaban en el sector informático. Encendieron las 3 aparatos y se conectaron a todas las posibles redes sociales que conocieran con objeto de ponerse en contacto con los casi 200 alumnos y alumnas de las 6 clases de primero y segundo de bachillerato. Mientras tanto, Manzano intentaba localizar con el móvil a los que por alguna razón no estuviesen conectados a la red con tanta eficacia que en menos de 2 horas habían acabado con el saldo de los 4 teléfonos por gran desconsuelo de sus amigos. Sin embargo, al final de la tarde, los esfuerzos de los 4 se vinieron ampliamente recompensados, pues casi la totalidad de sus compañeros estaba al corriente de la operación Tormenta de Kioto. Capítulo 20. La respuesta de los muchachos resultó impresionante. El efecto del grupo funcionó a la perfección, influyó muchísimo al cariño general hacia la joven Sofía. La solidaridad hacía a una chica de su edad el deseo de romper por una vez los modos de la excesiva autoridad de los adultos. A tantos factores se sumaban por fin la fuerza inexplicable del destino que permitió que aquellos días se convirtiesen en una experiencia inolvidable que para todos y cada uno de los alumnos de bachillerato. El martes por la mañana se presentaron una hora tarde al colegio, provocando el primer momento de pánico. Pero el infierno no hacía más que comenzar. Todas las chicas sin excepción llegaron a las aulas con el rostro maquillado y las uñas pintadas con los colores más variopintos: azul, verde, granate, violeta, morado, plateado, amarillo, rojo, encarnado, cereza o carmesí. Los chicos por su parte renunciaron durante toda la semana a peinarse y afeitarse, de modo que llegaban al centro con la cara descuidada y el cabello irrusto, enmaillado y disperso. Unas y otras parecían auténticos salvajes, lo cual
contrastaba tanto con el carácter elitista y disciplinado del colegio que a punto estuvieron de tomar medidas impecables. Aunque tuvieron que echarse atrás porque no iban a expulsarlos a todos, porque no sabían los chicos del maquillaje que daban rigurosamente prohibido y de dónde habían sacado aquellos extraños tatuajes adhesivos. Ya en las aulas, algunos encendían el iPod para enviarse mensajes entre ellos en plena explicación, navegando por la red y organizando apasionantes torneos colectivos de sus juegos preferidos. Otros se limitaban a colocarse los auriculares para disfrutar sin disimulo de sus canciones favoritas, y cuando el profesor, saturado de tanta indisciplina, echaba a algunos de los alumnos fuera de clase, se marchaban todos al pasillo para no dejarlos solos, realizando de paso llamativas sentadas reivindicativas. El miércoles amaneció lluvioso, la lluvia fresca de la primavera mallorquina, y los alumnos, en vez de ponerse su ropa adecuada, se presentaban todos con la misma camisa blanca, estampada por detrás con grandes letras negras: Justicia para Sofía. Con ello querían dar sentido a sus protestas y dejar bien clara la causa de su comportamiento. A la hora del recreo, Luis Manzano y los otros caballistas de la operación reunieron en el patio de los círculos a todos sus compañeros de bachillerato. Desde allí organizaron una expedición pacífica al terreno colindante del colegio. Un solar abandonado con abundante tierra empantada por el agua. Los chicos empezaron a luchar unos contra otros bajo la lluvia, mientras que las chicas bailaban en el oslusdal muertas de risa, hasta que acabaron todos con el bajo de los pantalones y los zapatos completamente embarrados. Esperaron el momento justo para regresar al colegio, cuando los profesores ya estaban en las aulas, invadiendo de los pasillos con entusiasmo juvenil. Dejaron en el suelo inmaculado regueros de tierra, barro, ramitas, piedras, ensuciando el pabellón hasta tal extremo que más bien parecía un establo que un colegio. Entraron en las clases con el rostro feliz y el cabello empapado, y los más atrevidos tuvieron una idea de descalzarse y dejar los calcetines a secar encima de los radiadores, al tiempo que manchaban los pupitres y las sillas con sus prendas mojadas. Fue un verdadero y absoluto desastre. Por la tarde se pusieron todos de acuerdo de no volver a casa. Aprovecharon la circunstancia de que los profesores estaban reunidos para colocarse a la salida del salón de los actos y entonar todo tipo de cánticos en defensa de Sofía, gritando con tanta fuerza que la directora tuvo que salir a llamarle la atención. Mientras tanto, las cabecillas lograron acceder al cuadro de control electrónico y se pasaron toda la reunión encendiendo y apagando las luces, para gran desesperación de los docentes. Pero la más espectacular se produjo sin duda a partir del jueves, día en que comenzaban los exámenes de la segunda evaluación. En las asignaturas de letras las instrucciones eran claras: los zurdos escribirían con la mano derecha y los diestros con la zurda. El resultado concreto se materializó en forma de garabatos absolutamente indescifrables que merecieron una calificación unánime, 0. En las materias científicas, los alumnos cambiaron sistemáticamente todas las cifras de los enunciados, obteniendo resultados surrealistas y rocambolescos. Calificación 0. En dibujo técnico se esmeraron en trazar elaboradas caricaturas de rostros los profesores, con un resultado abrumador, 0. Y en idiomas los estudiantes sacaron a la vista los vigilantes tremendos hacedores de tamaño gigante, con una única consecuencia práctica: 0. 0 colectivo, 0 para todos, en todas y cada una de las asignaturas, sin absolutamente ninguna excepción. Después de los exámenes, los estudiantes iniciaron la segunda fase de la Operación Tormenta de Kioto, el sabotaje silencioso. Cuando se desplazaban por el colegio, caminaban sistemáticamente por el césped. Durante una semana renunciaron por completo a comprar absolutamente ningún producto de la cafetería del centro, ni bebidas, ni bocadillos, ni bollería, ni helados, todo se traía de la casa, con tal exageración que acabaron por compartir impresionantes comilonas en el patio de los círculos, que se convirtió en una suerte de cuartel general de operaciones donde se ponían de acuerdo sobre los pasos a seguir. Al subir a las aulas después de recreo se cambiaban de clase, provocando un caos absoluto entre los profesores, que ya ni sabían a qué santo encomendarse. Y cuando los docentes interrogaban a sus alumnos en particular, siempre contestaban a otro en su lugar. Sí, por ello se enfadaba a todos que giraban sus sillas y le daban la espalda hasta el final de la hora, charlando entre ellos como si estuviesen en un parque municipal. El colmo de los colmos llegó cuando de elección y los tutores empezaron a llamar a los padres de los alumnos. Todas las familias sin excepción se solidarizaron con la difícil situación de Sofía, se declararon abiertamente favorables a las reivindicaciones de los chicos y hasta amenazaron con sacar a sus hijos del colegio si no se levantaba la sanción, y de esta manera concluyó la operación especial Tormenta Kioto. El patio de los círculos, por Jaime Omar, 2011. Unos días antes de la resolución del conflicto, la directora de Santa Marta convocó a su oficina personal a Magdalena Kowalska para explicarle con argumentos precisos las razones de la expulsión de su hija. No cedió ante las súplicas incesantes de la madre, que insistía una y otra vez en las consecuencias negativas de la sanción
mansión para el futuro académico de Sofía. Con total impotencia, la directora se atrevió incluso a despedirla, invocando la misericordia del centro ante un comportamiento tan vergonzoso. Al llegar a casa con los nervios a flor de piel y toda la rabia de su furia reprimida, se enfrentó a su hija con palabras tan hirientes, agresivas e injustas que Sofía rompió a llorar desconsolada, gritando que le había repetido 100 veces que no había sido culpa suya, que todavía no comprendía cómo había podido ceder tan fácilmente a la noche de la fiesta, y que nunca hubiese imaginado que su propia madre la abandonaría en un momento tan dramático de su juventud. Tras lo cual salió sollozando de la habitación conjunta y pegando un portazo al tiempo que suspiraba por encontrar un refugio en los brazos de alguna persona más comprensiva y afectuosa que ella. Capítulo 22. Aquella misma noche Lázaro contravino a su costumbre de acostarse pronto. Sentado a la mesa del estudio, apenas probó bocado en la ensalada de arroz que le había dejado Rubén en la nevera. Con la expresión apagada y la mirada ausente, permaneció en la misma posición por despacio de media hora, hasta que se incorporó con lentitud para lavar los platos y los cubiertos. Después de cepillarse los dientes, decidió salir a dar un paseo. Ni siquiera se puso nada por encima de una camisa demasiado ligera para la estación. Sus pasos indolentes acabaron por acelerarlo a la zona de la Lonja, donde se agrupan varios establecimientos de moda en la ciudad. Al final se metió en un local discreto y apartado porque la música sonaba menos fuerte que en los demás. Se acodó en la barca y pidió una cerveza con limón al poco tiempo. Se sentó junto a él una mujer extranjera de cabello oscuro y labios muy maquillados, con buenos modales. Lázaro le hizo comprender que deseaba estar solo y la mujer se marchó de su lado. Cuando abandonó el local 1 hora y media después, tenía la cabeza algo cargada por las 3 cervezas, el sueño incipiente y la atmósfera cerrada por el bar, pero no quiso volver a casa. Agradecido el azote de aire frío que recibió en pleno rostro, y encaminó sus pasos hacia el parque de mar. Una luna resplandeciente esclarecía las sombras de la noche. Un lugar de corazón llevaba una nube en el pecho, nube que descargaba lluvias de pesadumbre. Caminaba cabizbajo, encogido sobre sí mismo, para protegerse del frío, con las manos en los bolsillos, mecido por el susurro nocturno de la brisa marina. Revivió los últimos acontecimientos en su mente. Le volvió a la memoria la reunión extraordinaria, la sorpresa ante la noticia de una alumna embarazada, la indignación ante la reacción del profesorado, las increíbles palabras del padre Azofra. Con un nudo en el estómago, se vio de nuevo en clase el lunes por la mañana, intentando hacer oídos sordos a los rumores que corrían a la velocidad de la luz. Se trataba sin duda de Sofía Kowalska. La chica embarazada no era otra que Sofía, la hermosa Sofía, la dulce y cariñosa Sofía. La niña de sus ojos estaba embarazada. En apenas unos minutos se le cayó el alma a los pies. Se vino abajo, se ahogó sin remedio en un océano de tristeza incontenible. Todo su mundo naufragó bajo sus aguas y desde entonces la herida no dejaba de sangrar. Se detuvo de pronto a 2 pasos de la escultura vanguardista, cerca de las cuales se había sentado Sofía, aquella radiante mañana de diciembre llena de presagios maravillosos, y sin embargo la chica no había dejado de llorar desde el colegio hasta el Parque del Mar. ¿Por qué razón? Lázaro no había querido resultar indiscreto. De todos modos, ella le había parecido un extremo afectada. Bueno, ¿y qué importaba todo aquello ahora? Con el corazón en un puño, dejó libre curso a la amargura que le torturaba desde hacía una semana. Sus pensamientos escocían tanto que a veces pronunciaban alguna que otra frase en voz alta, como para suavizar el dolor de su venenosa picadura. ¡Ingenuo de mí! ¿Cómo he podido ser tan iluso? ¿Cómo he podido pensar que siquiera que una chica de 17 años sentía algo especial por mí? Ya no tengo edad. Llevo casi 20 años. Ya me he dejado llevar por la imaginación y nada más que por la imaginación. Así aprenderé a no llevar castillos en el aire. Pero qué decepción. Sigo profundamente enamorado de ella. ¿Cómo puedo olvidarla ahora que mi corazón le pertenece? ¿Cómo no iba a salir con un chico de su edad, sin duda más guapo, fuerte y divertido que yo? ¿Por qué yo habrán tomado precauciones? Qué tortura imaginarla en brazos de otro. Dios mío, ayúdame por favor. Aparta de mí este sufrimiento. Pero, ¿cómo he podido ser tan ingenuo? Quizá pueda ofrecerle mi amistad. La quiero tanto. Y Lázaro se torturaba sin cesar, hasta que regresó al estudio agotado y aterido hacia las 4 de la madrugada. Tuvo que guardar la cama todo el fin de semana con casi 39 de fiebre. Capítulo 23. El viernes 25 de marzo, el consejo escolar se reunió de urgencia en la sala de conferencia de la primera planta para tratar de resolver una situación insostenible. Aquella misma mañana, Sofía se despertó tan agitada que tuvo un ligero acceso de taquiardía. Solo la ducha fue capaz de apaciguarla, lo justo para no dejarse nada de lo que había pensado llevarse. Ya no podía soportar ni un segundo más la presión a la que su madre la sometía desde hacía una semana, tampoco la melancolía que le aplastaba desde que conociera su expulsión del colegio. De pronto todos sus proyectos se tambaleaban de verdad. Salió de casa totalmente alterada, bajó andando hacia la zona de colegios, pero pronto se cansó y tuvo que coger un autobús de línea. Se paró en la calle. Joan miró a la altura de Can Bárbara.
encaminó sus pasos hacia las estrechas vías en la pendiente del terreno, otrora hermosas, pero ya virtuosas, cuando no abandonadas, hasta que dio con la pequeña iglesia de barrio, donde la comunidad polaca de Mallorca se reúne cada domingo. A las 6 de la tarde, subió penosamente los peldaños de la escalera de entrada. Suspiró el alivio, la puerta estaba abierta. Avanzó por la nave principal de la iglesia vacía, se arrodilló en el primer banco y con los ojos clavados en el crucifijo del altar se puso a rezar. Jesús crucificado, tú nunca me has abandonado, nunca has permitido que suceda nada. ¿Por qué me dejaste sola de noche de fiesta? Ya no puedo soportar tanta amargura. Ya no me quedan fuerzas para luchar. Ayúdame, Señor, por favor. Jesús, armado, ten misericordia de mí. No quiero hacer lo que voy a hacer, pero lo tengo que hacer. Por favor, perdóname. No veo otra solución. Te suplico que el pequeño no sufra. Jesús, ayúdame, por favor. Ayúdame. No me abandones ahora que tanto te necesito. Señor, no quiero hacer lo que voy a hacer. No quiero. Escondió el rostro entre las manos y suplicó hasta que no pudo más. Se enderezó y volvió sobre sus pasos, bajó la escalera de la iglesia y emprendió de pie el camino al hospital. A medida que avanzaba, le volvían en la memoria las oraciones de cuando la niña, pero por fragmento que la chica recitaba para aliviar su pena. Solwas Maro, let's keep Luna, Ave María llena de gracia, Sueta, Marjo, Mactobosa, Madlice Mani, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros. Y repetía una y otra vez estos fragmentos de oración de forma compulsiva en busca de socorro. Pero no llegaba al auxilio, no llegaba. Y Sofía se aferraba entonces a una idea fija que la obsesionaba. Le pediría al cirujano que el pequeño no sufra, que le aplique una potente anestesia. Por favor, Dios mío, que el pequeño no sufra, que el pequeño no sufra. Y se tranquilizaba a sí misma con esta idea. En aquel preciso instante se encontraba Lázaro en plena explicación. Como tantas otras veces, había tenido que sustituir al padre Azofra. Llevaba media hora larga de clase cuando sus ojos se clavaron de nuevo en el pupitre vacío de la joven polaca. No se le había podido quitar de la cabeza. Era superior a sus fuerzas. No se podía acostumbrar a la ausencia de su amada. El vacío que dejaba en el aula, en el colegio de su vida, se estaba volviendo insoportable, doloroso, cruel. De pronto se interrumpió de manera brusca y repentina. Se produjo un gran desconcierto en su alrededor. Todos lo notaron, pero Lázaro ya no estaba en aquella clase. Una especie de intuición misteriosa se apoderó de él, con tanto ímpetu que no lo pudo controlar. Salió del aula disparado ante la mirada perpleja de los alumnos y profesores, que lo vieron recorrer los pasillos, bajar las escaleras a toda velocidad. Cruzó el colegio precipitadamente, llamó desde lejos a un taxi y se subió al vehículo casi en marcha, para una gran sorpresa del conductor extrañado. Estuvieron media hora dando vueltas por los daños del colegio, sin éxito alguno, hasta que se alejaron por casualidad por la avenida Picasso. Fue entonces cuando la vislumbraron, caminando por la calle, son armadas en dirección hacia ellos. El profesor suspiró de alivio, le entregó los 39 euros al taxista encantado y se bajó del coche emocionado. Recorrió trotando los pocos metros que lo separaban de ella. Se detuvo a prudente distancia y lo llamó por su nombre. Sofía. Se quedó paralizada. Miró a su profesor de hito a hito. No daba crédito a sus ojos. ¿Qué hacía él allí, precisamente en aquel momento? ¿Quién lo había enviado? ¿Cuál era su intención? ¿Por qué lo miraba con tanta ternura? Sofía, ¿qué te ocurre? Le preguntó cariñosamente. ¿A dónde vas tan desorientada? Llevas la tristeza en la cara. La chica se estremeció. Recordó lo mucho que le gustaba la manera de expresarse del profesor. Sin duda necesitaba ayuda. Amigo Lázaro, respondió agradecida. Yo estoy en fin embarazada. Se adelantó comprensivo. Lo sé, no te culpo por ello. Pero no te encierres en tu desgracia, comparte tu dolor. No lo guardes. Ya no puedo soportar tanto dolor. Todo el mundo me ha dado la espalda, mi madre ya no me habla, me han echado un mes del colegio, a la espera de la expulsión definitiva. La vida se me derrumba. Me dirigí al hospital, qué locura, para acabar con la vida de un ser inocente, porque no me veo con la fuerza necesaria para sacarlo adelante. Sofía, no, se te nota a lengua, que no quieres hacer eso. ¿Y quién me va a ayudar? Gritó la chica con los ojos húmedos y la voz quebrada. ¿Quién va a querer compartir la responsabilidad de una criatura que ni siquiera es suya, con una adolescente perdida? ¿Quién? Es un gesto reflejo. Lázaro se acarició la barbilla, como si estuviese calmado, y luego se revolvió los cabellos como si quisiera demorar un poco la respuesta que le quemaba el corazón. Contempló a Sofía. Llevaba una camisa a cuadros de colores claros, unos jeans y unas zapatillas Converse. Parecía que toda la luz del sol de primavera se concentrase en las tímidas ondas del cabello rubio que caía sobre los cuadros de la camisa a la altura del pecho. Yo te voy a ayudar. Sofía se sobresaltó. Sintió un temblor desconocido recorrerle todo su cuerpo, una sacudida repentina que parecía devolverle la esperanza. Dio un paso atrás para contemplar mejor a la misteriosa persona que tenía
tenía delante, que quería conocer, pero que se le apareció en aquel momento como un ser incomparable y especial. Se le mudó el dolor del rostro. Sus nervios se relajaron y recuperó por fin su preciosa y deslumbrante sonrisa. ¿Usted? De entrada tienes que consultar a un especialista cuanto antes, Sofía. ¿Ha sido el ginecólogo? Todavía no, repuso la joven muy confundida. Tendría que haberlo hecho mucho antes, pero no me hará daño, ¿verdad? Claro que no, le tranquilizó Lázaro. Los médicos están ahí para ayudarnos. Venga, vamos al hospital, princesita. Torcieron a la izquierda por la calle, Andrea Doria en dirección al hospital. La escena resultaba extraña. Lázaro parecía un joven padre acompañando a su hija a la consulta del especialista. Sofía descargó psicológicamente toda la responsabilidad en su profesor amigo, liberándose de paso de toda la ansiedad acumulada en los últimos meses. Volvió a sentirse como una niña confiada en brazos de su padre. De hecho, por primera vez desde que tomaba conciencia del embarazo experimentó una profunda paz interior, protegida por una mano amiga. Sabía que ya nunca más volvería sobre su dirección, más íntima y preciada. Quería tener al bebé y padeciera lo que padeciese, le costara mucho lo que costase. Y punto. Pero no pudieron ir al médico aquel día. En primer lugar, porque se encontraron con un hospital fantasma. Acababan de trasladarlo todo a las nuevas instalaciones de afuera de la ciudad. Y en segundo lugar, porque la directora llamó a Sofía al móvil para comunicarle que el consejo escolar reunido en sesión extraordinaria había levantado la sanción de un mes de expulsión y había decidido repetir los exámenes de la segunda evaluación. La cara de sorpresa de la joven polaca irradicaba tanta felicidad que a Lázaro se le olvidaron de golpe todas sus penas. Decidió para sus adentros que ya no pensaría más en sí mismo sino en ella, y que se olvidaría de sus sentimientos. Ya de cambio hacia el colegio. Le explicó emocionado la reacción extraordinaria de sus compañeros de bachillerato. Capítulo 24. Durante el fin de semana, las dos hermanas se reconciliaron. Se habían distanciado un poco por varias razones. En primer lugar, a causa de la relación con Tadeo. Y en segundo lugar, por culpa del embarazo de Sofía. Constanza había sufrido lo indecidible al enterarse del asunto por una tercera persona. No había podido asimilar la falta de confianza de su mejor amiga, incluso después de disculparse. De hecho, por mucho que insistiera, no había manera de sacarle más información. Sofía se negaba rotundamente a revelarle la identidad del chico que le había dejado embarazada. Así que Constanza renunció a saberlo y se conformó con la alegría de ver mejorar su relación de amistad con ella. A medida que había contado la operación Tormenta de Kioto con todo el lujo de detalle, Sofía se iba emocionando cada vez más. Abría los ojos como platos, incapaz de creerse que sus compañeros hubiesen arriesgado tanto por ella. Al final del relato estaba conmovido hasta lo más profundo en su corazón. Tan solo le preguntó a Constanza si sabía quién estaba detrás de todo aquello. También hablaron de Tadeo. Sofía escuchó muy preocupada las confidencias de su amiga. Le partía el alma comprobar que el chico abusaba de sus sentimientos para imponer su voluntad en todos los aspectos, incluso de manera agresiva y violenta a veces. El lunes 28 de marzo se convirtió en un día muy especial. Los estudiantes de bachillerato llegaron a las 8 en punto, impecablemente vestidos y aseados, recién afeitados, los chicos y chicas sin maquillar. Se mostraron todos dispuestos a recuperar el tiempo perdido, para gran regocijo de los profesores, los tutores y la dirección. Sofía estaba tan nerviosa que no pudo evitar llegar un cuarto de hora tarde. Subió las escaleras con el corazón desbocado. Llamó a la puerta suavemente con los nudillos de la mano. La invitaron a pasar. Cruzó el umbral del aula con las mejillas tan encendidas que tuvo que inclinar un poco del rostro. Todas las miradas estaban clavadas en ella. El silencio era sobrecogedor. Se desplazó lentamente hacia su pupitre cerca de la ventana. Dejó su mochila en el suelo, sacó el estuche, un libro y un cuaderno, y se quedó como paralizada en el mismo lugar durante varios segundos. Ninguno de sus compañeros olvidaría jamás cómo se giró a continuación. Se dirigió hacia el fondo de la clase y se plantó a poca distancia de un chico que temblaba de pies a cabeza que solo sentía tan cerca de él. Luis, lo llamó ella con la voz quebrada. El chico se le quedó mirando. A duras penas pudo levantarse. Sofía se acercó, le dio el abrazo más cariñoso que le pudo ofrecer. Lo estrechó fuertemente entre sus brazos al tiempo que pronunciaba en lágrimas la palabra gracias. Fue con mucha diferencia el día más feliz de la vida de Manzano. Capítulo 25. A mediados de abril, los días volvieron a transcurrir en Santa Marta con total normalidad. La segunda evaluación se había repetido sin coincidencias. La disciplina del centro reinaba de nuevo y todo el mundo pensaba ya en las vacaciones de Pascua, que estaban a la vuelta de la esquina. Ya nadie tenía ganas de romper la monotonía de las clases, bueno, excepto algún que otro elemento incorregible. ¡Bingo! Gritó Charlie, entusiasmado en plena clase de lengua. Había ganado la apuesta. Tenía que contar las veces que la profesora pronunciaba la palabra claro. Nico por su parte se encargaba de la palabra pues. El primero que llegaba a 20 ganaba 50 euros. Lucía Sastre no tardó ni 2 segundos en echar a Charlie del pasillo. Empezaba a estar harta de las gamberreadas de los dos fenómenos. Acabó de describir la oración compuesta en la pizarra y preguntó si había algún voluntario para analizarla. Cuando Brenda subió la tarima,
Nico se fijó enseguida en la falda ajustada de la chica. Mientras su compañera intentaba descifrar la compleja síntesis de la frase, lanzó disimuladamente uno de sus lápices muy cerca de ella. Se desplazó resignado a la pizarra y al agacharse para recogerlo contempló descaradamente las piernas de la chica. Lucía, enfurecida, lo expulsó junto a su amigo después de llamarlo indecente y desvergonzado. Los dos amigos no aguantaron mucho tiempo en el aburrido pasillo. Decidieron fugarse del colegio un par de horas. Tampoco iban a expulsarlos otro mes por semejante chorreada. Así que ni cortos ni perezosos bajaron las escaleras sin ser vistos. Recorrieron sigilosos el tramo que los esperaba de la verga de entrada y dejaron el colegio atrás, encantados de disfrutar el aire libre y el sol de mañana. Caminaron tranquilamente hasta la avenida de su Rampiña. Nico se quedó a un lado de la calle mientras Charlie fue a colocarse exactamente a la misma altura, pero en la acera de frente, y cada vez que veía bajar un taxi a lo lejos, uno de los dos gritaba de manera inequívoca y altruisante: ¡Taxi! El vehículo aminoraba la marcha, ralentizaba y acababa por aparcarse muy cerca de donde se encontraban. Entonces el que se había gritado se dirigía osteniblemente a su compañero de enfrente, rugiendo en voz cuello: ¡Taximiliano! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Oído lo cual, el taxista se marchaba malhumorado, echando pestes y maldiciendo a los insoportables jóvenes. Cada vez ambos amigos se desdeñaban de risa, pletóricos y exaltados, hasta que el último taxista salió del coche enfurecido y empezó a perseguirlos calle abajo. Echaron a correr lo más rápido que pudieron, retrocediéndose de risa al escuchar los insultos del conductor. Aunque lograron escapar de puro milagro, salieron malparados al tropezar con un revólver y caer aparatosamente. Capítulo 26. A Charlie le costó bastante trabajo arrastrar a su amigo hasta el servicio de urgencias de la clínica Juvenada. Menos mal que había una rampa para llegar a recepción y un ascensor ultramoderno para bajar al primer sótano. Hicieron pasar a Nico sin más demora. Después de las obligadas radiografías, lo dejaron en camilla a la espera de los resultados. Al cabo de 10 minutos, un traumatólogo de pelo canoso entró en la cabina donde se encontraba. Había tenido mucha suerte. No había fractura. Se trataba de un buen esguince de tobillo. Le recetó un potente antiinflamatorio, un protector de estómago y le recomendó como mínimo 3 semanas de reposo absoluto. Nico se lamentó osteniblemente. Adiós a la semana de esquí en los Alpes suizos. Tecleó el número de su amigo y le comunicó con amargura. Charlie se ofreció para quedarse en Palma con él. Nico le agradeció el gesto, conmovido, pero recapacitó y le pidió que se lo pasara en grande para contárselo a detalle a su regreso. Ya se las agregaría para no perder el tiempo en Semana Santa. En aquel momento entró un joven enfermero de aspecto inmejorable. Era alto, muy bien proporcionado y de expresión amable. Llamaba la atención la regularidad de rostro, con su barba oscura tan bien cuidada. Nico volvió a llamar a Charlie para decirle que no lo esperase, ya volvería él en taxi. Se rieron de buena gana, ahora sí necesitaban uno. El enfermero empezó a vendarle el tobillo izquierdo con mucha aplicación. Era de Valladolid, no tenía ninguna intención de regresar a Castilla porque se había echado una movida mallorquina, en palabras suyas, y pensaba establecerse en la isla justo en aquel momento. Apareció en la cabina una enfermera algo más joven, bajita y muy risueña, pero parecía agotada por las miradas y de complicidad entre ambos. Nico comprendió enseguida que se trataba de la novia de Mallorquina. Se pusieron a hablar entre ellos como si el paciente no estuviese. Intercambiaron expresiones sobre el trabajo, los horarios imposibles, las exigencias de los doctores. Cuando de repente: ¿has estado abajo?, preguntó el enfermero, ajeando el tono de voz. Sí, toda la tarde, controlando los monitores. ¿Cómo está Violeta?, insistió él. Pues la verdad es que está empeorando por momentos. Ya ni siquiera responde a los estímulos dolorosos, concluyó apesadumbrada. Luego se dirigió hacia Nico, consciente de que llevaba un buen rato ignorando su presencia. Tampoco se había escapado una expresión interrogante. Se trata de una chica de 19 años que lleva un coma profundo desde finales de agosto. La familia está destrozada de dolor. Al parecer estaba nadando en una cala la bahía de Palma cuando uno de esos descerebrados de moto acuática la embistió con su aparato a toda velocidad y la dejó en el agua con un traumatismo craneoencefálico. En toda su vida jamás había padecido un shock psicológico tan avasador. Había perdido el conocimiento. Después de palidecer mortalmente, la enfermera se había asustado. Le aplicó rápidamente agua fría en las sienes mientras su compañero le hacía inhalar alcohol por la nariz. Al poco tiempo el chico recobró el sentido, aunque sin recuperar el color habitual del rostro. Todavía respiraba con dificultad. Tardó bastante en restablecerse, por lo menos exteriormente, porque a partir de aquel momento Nicolás Haro nunca volvería a ser la misma persona, nunca más. Ahora se encontraba en recepción, aprovechando la ausencia de la gente para hacer un montón de preguntas a una secretaria encantadora y muy servicial. Se hizo pasar por un amigo de Violeta. Ah, sí, encadenó la mujer con expresión.
comprensiva. Violeta Pardo, pobre chica, lleva tantos meses en ese estado. ¿Cómo era que no había venido a visitarla en todo aquel tiempo? Nico adjuntó razones voluntariamente confusas, compromisos, viajes, trabajos. La secretaria se conformó con la respuesta y le facilitó toda la información que el chico necesitaba. Se despidió con amabilidad y se desplazó torpemente hacia la salida con ayuda de sus muletas nuevas. A medida que se alejaba hacia su casa en el interior de un taxi espacioso, le volvía a la memoria que la envidiaba carrera de motos acuática entre un par de irresponsables descerebrados. El patio de los círculos, por Jaime Omar, 2011, capítulo 27. En los días siguientes, Nico se pasó más tiempo en la sala de espera de la unidad de ciudadanos intensivos que en el colegio Santa Marta, con la excusa del esguince sobillo. Faltó a la clase unos días y el otro también, hasta las vacaciones de Pascua. La recepcionista le había facilitado los horarios de visita, de 8 a 8:20, de 2 a 3 menos cuarto del mediodía y de 7 a 8:30 de la tarde. El chico tan solo se sentaba en una de las sillas observando todo cuando sucedía a su alrededor. No tardó mucho en conocer a la familia cercana de Violet. Los padres le parecieron admirables. Se turnaban constantemente para no dejar pasar una sola jornada sin acompañar a la hija. El hombre debía tener unos 50 años y a juzgar por las conversaciones que Nico cazaba al vuelo en la sala de espera, trabajaba en un despacho de abogados. La mujer de la misma edad era psicóloga, en una clínica por la mañana y en una consulta privada por las tardes. Entre ambos apenas podía liberarse un horita al día, que reservaba religiosamente para la niña. Como decían ellos cariñosamente, se les notaba destrozados por dentro y con los nervios machacados por la evolución del estado de la enferma. Tenían otro hijo, un muchacho adolescente de unos 15 años, muy poco afectuoso, que venía sobre todo los fines de semana. Y luego estaban las amigas. Nico se emocionó de verdad al comprobar la fidelidad a prueba de fuego de un grupo de 6 o 7 chicas universitarias que también se turnaban para no dejar a Violeta sola. Casi formaban parte de la familia, se traían los apuntes, comentaban las anécdotas y los asuntos propios de su edad. Alegraban la vida a los padres cada vez que se los cruzaban, bromeaban con los enfermos. Hasta se permitieron preguntar con discreción, pero Nico lo oyó perfectamente. ¿Quién era aquel chico tan increíblemente guapo de la sala de espera que parecía perdido en sus pensamientos interiores? Con todo, después de una semana de observación, Nico comprendió que la única franja horaria que se quedaba sistemáticamente sin visitas era la primera. En efecto, ni el trabajo de los padres ni las clases de las amigas les permitían acudir a la clínica a las 8 de la mañana, y como llevados por la inercia, tampoco lo visitaban a esas horas en fines de semana ni durante las vacaciones. Por consiguiente, aquellos 20 minutos se convirtieron lentamente en la tabla de salvación del chico, una oportunidad que le deparaba el destino para transformar su corazón desquiciado. La primera visita nunca se le borraría de la memoria. Ocurrió el jueves 14 de abril. Aquella mañana se despertó muy pronto. Se preparó con esmero, como si estuviese preparándose para una cita. Se presentó en la clínica a las 8:10, con los nervios de flor a piel. Le temblaban las piernas cuando abrieron las puertas de la unidad de los ciudadanos intensivos. Como los enfermeros llevaban varios días viéndolo por aquella zona, no le hicieron ninguna pregunta. Habían asimilado que se trataba de un amigo de la familia. A causa del esguince, le ayudaron a ponerse la bata, el gorro y la mascarilla antes de entrar. Lo acompañaron a una sola sala con estancia individual, separadas entre ellas por boxes. Al llegar al compartimiento de Violeta, lo invitaron a sentarse en una silla cerca de la cama de la chica. Por fin lo dejaron solo. Violeta ya estaba delante de él, tumbado frente a él, sumida a un estado profundo de inconsciencia, incapaz de moverse, de responder a su entorno, de reaccionar a los estímulos externos. Costaba creer que estuviese viva, y sin embargo estaba monitorizada a una computadora central que controlaba con precisión sus constantes vitales, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Estaba conectada a un aparato de respiración asistida y le habían practicado perfumaciones intravenosas con sondas por la medicación y la alimentación. Tenía los ojos cerrados, la piel muy blanca y el mismo cabello largo y oscuro que el chico había visto flotando en el agua del mar. Nunca Nico no pudo dejar de mirarla fijamente durante los 20 minutos de la visita. Era absolutamente precioso. Capítulo 28.
A la mañana siguiente se presentó de nuevo a la misma hora en terapia intensiva. Volvió a quedarse solo en la pequeña estancia, a muy poca distancia de la paciente. Se colocaba la silla a la altura del torso de la chica, en diagonal para poder contemplar mejor el rostro, y así permanecería durante 20 minutos, los ojos fijos en ella hasta que se terminara la vista. La intensidad de aquellos minutos podía respirarse en el aire. El silencio era sobrecogedor. Incluso el latido del corazón registrado en el monitor resultaba tranquilizador. Tip, 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 tip. Las facciones de Violeta emanaban paz y serenidad, a pesar de la inmovilidad, a pesar de la ausencia total de respuesta frente a estímulos exteriores. Irradiaba vida de manera enigmática. Nico notaba la presencia de Violeta con tanta vehemencia, que el último pasado con ella se transformó paulatinamente en una suerte de terapia compartida. Se estableció una increíble comunicación telepática entre los dos. El silencio lo envolvía todo bajo su manto en una protectora intimidad, y, refugiados en él, sus corazones penetraron misterios y comprendieron verdades totalmente inaccesibles hasta aquel momento para los dos. Ella parecía soltar las últimas amarras que sujetaban a este mundo. En cuanto a él, lo que se reconstruyó en su interior, desgarrando durante aquellos encuentros, tuvo la fuerza de una resurrección. Capítulo 29. El efecto transformante de las visitas se prolongaban durante el resto del día. Era un proceso lento y doloroso de purificación de la conciencia, acompañado de tremendas emociones. El corazón del chico se vaciaba de impurezas de toda índole, tanto más arraigadas cuanto más ignoradas. A medida que salía a la superficie, la inmensidad de sus vicios y la magnitud de su egoísmo, el chico iba comprendiendo la necesidad imperiosa de cambiar radicalmente de vida, pero el proceso de toma de conciencia resultaba extremadamente doloroso. Poco faltó para que Nico acabase por odiarse a sí mismo con toda su alma. Si no cayó en semejante desesperación, fue precisamente gracias a la presencia callada y misteriosa de Violeta, durante las visitas primero y durante el resto del día después. Por por ello se convirtió casi en una obligación para él acudir cada mañana junto al lecho de la chica que le aportaba tanto sosiego. Permanecer sentado en su compañera se convirtió en un bálsamo irrenunciable. Nico experimentó incluso un experimento parecido al enamoramiento. Le parecía que empezaba a conocer el carácter de la persona inconsciente tumbada frente a él. No era posible que tanta dulzura compasiva fuese únicamente consecuencia de su estado. Por fuerza, la hermosura de profunda de sus rasgos debía corresponder a su verdadera personalidad. ¿Cómo hubiese deseado conocer la Violeta real? Pasaron los días casi sin sentirse, hasta la mañana del 22 de abril. Allí estaba como siempre el chico de esguise sentado junto a la cama de su amiga, los ojos fijos en su rostro albartrazado, atento a aquella comunicación privada que parecía establecerse entre los dos, más concentrado que nunca. Percibió misteriosamente como si Violeta tratase de transmitirle un concepto superimportante para ella. Le costó muchísimo determinar la naturaleza de aquella idea. Transcurrieron varios minutos como de forcejeo entre la insistencia de ella y la incapacidad del chico por asimilar lo que... Un momento. ¿Cómo podía oír aquella voz interior con tanta nitidez? ¿De quién era aquel susurro tan suave y delicado? Te perdono, Nico, con toda mi alma, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Te perdono, amigo mío. No te tortures más. No te abandonaré. Gracias por acompañarme hasta el final. Las facciones distendidas de Violeta se relajaron todavía más. Sus labios dibujaron incluso una imperceptible sonrisa. Un hilo de luz se colocó entre las cortinas del fondo, mientras el latido regular del corazón dejaba paso a un sonido continuo, perceptible de repente en toda sala. Tip, 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 tip. Momentos después, Nico se encontraba de pie, frente al inmenso ventanal de la tercera planta, contemplando la caricia de los primeros rayos sobre la superficie aterciopelada del mar. Era Viernes Santo.